Contacto con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Raúl Morales. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Morales. Muy buenos días. Bueno, es un legado, una trayectoria que hace mucho eco, sobre todo en estos días, ¿no? En estos días de pandemia, de crisis social, económica, política, en un momento en que se va Humberto Maturana, que sin lugar a dudas hace eco mucho de sus conocimientos. Sin duda, para la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en especial, sentimos profundamente su partida, justamente a quien fuera un fundador de nuestra facultad y por otro lado un pensador insigne en nuestro país, un biólogo, un científico que desde allí se nutre para invadir el campo de las ciencias sociales en todo lo que ha significado el desarrollo de la organización de los seres vivos, las comunidades y el entendimiento de la sociedad en el mundo de hoy. Como facultad, profesor, ¿qué es o cómo pretenden recordar a Humberto Maturana, quien por lo demás ejerció tantas décadas, no tantos años, ¿no? en la misma universidad y el aporte que fue precisamente para su facultad? Bueno, sin duda, yo creo que hemos sido una comunidad universitaria privilegiada al haber compartido con él tantos años. Como usted bien dice, él falleció a los 92 años y en ese contexto pudimos tener una extensa e intensa vivencia con él. Justamente su teoría de la organización de los seres vivos, una teoría biológica que parte a comienzos de los años 70, adquiere vuelo mundial respecto de conceptos de cómo se organizan los seres vivos, que finalmente este modelo se va transfiriendo hacia otras áreas como la cibernética, las ciencias sociales, el lenguaje, y justamente son estas ideas que compartió con otro gran pensador y científico de nuestra facultad, Francisco Varela, que desarrollan entonces toda esta concepción de la biología en el concepto de la organización de los seres vivos, que finalmente ya en sus últimos años Maturana lo lleva al mundo de la sociedad, con toda su biología del amor, su biología del conocimiento entre los seres vivos, y en ese contexto entonces yo diría que trae conceptos paradigmáticos al momento de cambiar el rumbo del pensamiento mundial respecto de la organización social, dada en términos de la competencia, para un modelo que él desarrolla en términos de la colaboración, y hace que entonces las sociedades empiecen a pensarse como entidades colaborativas y no como entidades competitivas. Claro, cuando uno lee o ha leído de Humberto Maturana, se da cuenta que era un visionario finalmente, porque en distintos contextos de la vida, bueno, revisábamos también desde en estos años 50, los 70 precisamente con su teoría de antipoiesis, pero lo otro tiene que ver cuando él hacía eco con palabras que siempre calaban hondo, por ejemplo, para el conflicto estudiantil, el primero por ahí por el 2005, 2006, luego con la misma pandemia hizo tuvo una entrevista hace poco, ¿no? Y él hablaba cómo o cuán destructivo había sido o era el ecosistema finalmente, cómo nosotros podíamos decidir, o él como Humberto Maturana, cuándo o hasta dónde vivir. ¿Qué o con qué se queda usted de distintas etapas de la vida con este visionario Humberto Maturana, profesor, en que él fue un visionario viviendo otra etapa, pero que iba un paso más adelante con sus reflexiones, ¿no? Bueno, efectivamente yo tuve la oportunidad de conocerlo a comienzos de los años 70 como docente y científico en la Facultad de Ciencias. Yo fui alumno de él en ese momento y por lo tanto pudimos conocer su gran calidez y acogida que tenía con el estudiantado en una Facultad de Ciencias que había sido creada hace poco por el Ministerio de Educación,
como último relicto de las creaciones del Estado de Chile en términos de facultades. Fue la primera facultad de ciencias del país. Él fue uno de los fundadores, y en esta relación con los estudiantes, en sus primeros cursos como biología celular, él empieza a desarrollar estas teorías de la autopoiesis, vale decir, de cómo los seres vivos se organizan para identificarse como entidades vivas. Y en ese concepto tuve la oportunidad de conocerlo hacia toda la década de los años 70. Posteriormente, él ya empieza a orientarse más hacia un ámbito reflexivo, filosófico, y yo diría que culmina toda su etapa productiva de los últimos 20 años ya en lo que él llama la biología del amor, vale decir, la biología de las relaciones sociales y de cómo nuestras sociedades han estado mal encaminadas desde el momento que los paradigmas con que se plantea el desarrollo se basan en la competencia, y por lo tanto la competencia se traduce de alguna manera en separar, en diferenciar en vez de integrar, en vez de acoger. Y eso hace entonces que su visión de la vida sea una visión que hoy día fluye con mucha fuerza al momento de estarnos planteando una nueva constitución en nuestro país, donde los valores que fueron los tradicionales hoy día están de alguna manera en crisis, porque justamente es el nuevo enfoque que ha venido demandando la sociedad a través de los últimos 10, 15 años que se ha manifestado en nuestro país. De modo que el tema de la reflexión profunda de cómo la organización de la sociedad pasa a ser sustentable, pasa a ser extendible en el futuro, se basa no solamente entre la relación de seres humanos, sino que también en esta armonía con el medio ambiente, en donde nuestra casa planetaria pasa a ser un elemento fundamental a la hora de poder desarrollarnos de manera conjunta. Sí, de hecho llamaba tanto la atención cuando decía que en una de sus últimas entrevistas, conversaciones o reflexiones, que no conversábamos porque tenemos ideologías, estamos aferrados a cierto modo de pensar y no reflexionarnos, que era lo que ahora, por eso le decía yo, hace mucho eco. ¿Cuándo compartió usted en el último tiempo con Humberto Maturana, profesor? Bueno, hay que pensar que Humberto Maturana se integró a la Facultad de Ciencias en el año 1965, y él hasta el año 2000 se mantuvo activo en nuestra facultad. En el año 94 él recibió el Premio Nacional de Ciencias como un reconocimiento a toda su trayectoria científica en el país y a nivel internacional. Y posteriormente él queda en calidad de profesor emérito en nuestra universidad y empieza a desarrollar actividades ya más orientadas hacia el campo filosófico social, desde un instituto que él crea, el Instituto Matrístico, y desde esa perspectiva mantiene una comunicación permanente, diría, con nuestra universidad y en particular con nuestra facultad y el Departamento de Biología, que fue el departamento con que él se instala a comienzos de los años 65 en nuestra facultad. De modo que esa es un poco la visión que él va desarrollando de su quehacer en relación con nuestra actividad científica y posteriormente ya con una actividad más social, más filosófica. Y ahora, por eso le preguntaba de cómo pretende su facultad o la misma universidad quizás con algún recuerdo en particular, algunas clases como para llevar esto a la comunidad universitaria, ¿no? Quizás una forma de recordarlo o no está definido quizás con la noticia recién conocida. Bueno, desafortunadamente, fíjese que nos pilla en esta situación de pandemia, en donde todas las actividades presenciales están de alguna manera sesgadas por los aforos, y eso hace que la posibilidad de poder tener una participación mucho más intensa del reconocimiento a su labor, yo creo que va a quedar en parte postergada para más adelante. Pero sin duda que la trayectoria y el aporte que él ha hecho a la ciencia chilena, a la visión científica mundial, diría yo, es realmente relevante.
y obviamente al interior de nuestra universidad se le reconoce y se le agradece. Esperamos que vengan mejores momentos para poder estar de una manera mucho más presencial en términos de lo que ha sido su legado y poder compartir estas condolencias con su familia, que yo creo que tuvimos el privilegio de compartir con ellos la felicidad de haber estado junto a Humberto Maturana por tantos años en la actividad universitaria y creativa. Exacto. Bueno, vamos a estar pendientes de eso, profesor, y se dice que ahora todos debiesen, y sobre todo las nuevas generaciones, empaparse un poco, no solamente de la literatura, sino reflexiones y pensamiento de Humberto Maturana. Así es. Muchas gracias por hablar con Serena esta mañana, que esté muy